Hola, soy Farid Yazdani, bienvenidos a Orientaciones en tiempos de crisis, un ciclo de mesas redondas donde trataremos de compartir conocimientos y generar aprendizajes que puedan transformarse en herramientas en la realidad de cada uno. Me consta que esta mesa inaugural está siendo seguida desde el continente americano, concretamente desde Canadá, Estados Unidos, México, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil y creo que también Chile y Argentina. Y aquí en Europa, desde Holanda, Suiza, Francia, Italia y por supuesto España. Permítanme, antes de seguir explicando las dinámicas de nuestra mesa de hoy, expresar mi preocupación y solidaridad a todos los pueblos y personas oprimidas del mundo. Muchos son los que están sufriendo, sea por contextos contemporáneos, como los refugiados de Siria, los inmigrantes climáticos, o los contextos históricos, como la opresión racial a los afroamericanos en Estados Unidos. En esta ocasión quiero enviar mis saludos y solidaridad a los bahá'ís de Irán, que desde hace décadas están siendo objeto de una brutal persecución y de un confinamiento casi permanente. Para exigir el cese de esta barbarie, se ha constituido en España un grupo de trabajo y a través de la página web solidaridadbaha'i.com podemos informarnos respecto a todas las iniciativas que están en marcha. Bueno, dicho lo cual, quiero agradecer a Mamen Puello por su apoyo y ayuda en la organización de este ciclo de mesas redondas y el apoyo de la plataforma gobernanza.es, que es un espacio de compartir conocimientos y forjar aprendizajes. También a las instituciones como el Capítulo Español del Club de Roma, la Fundación Alternativas, la Asociación Española de Logoterapia, la revista Utopía y la Fundación Nehal, que me han inspirado y enseñado el valor y la importancia de la divulgación social. Y obviamente a mis invitados, la señora Liana Ceballos, el señor Augusto López y el señor Javier Barana, que tan generosamente han aceptado regalarnos su tiempo y conocimiento. La mesa de hoy se titula Las dinámicas de la economía. Tiene 4 bloques de 15 minutos. Formularé una pregunta a cada uno de nuestros invitados y en el último bloque plantearé una pregunta para que lo reflexionemos entre todos. Pasado los 4 bloques, daremos paso a responder a las preguntas de los participantes. Desde Washington, buenos días, Augusto. Buenos días, Farid, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por aceptar mi invitación. A Augusto le conocí personalmente hace unos 10 años, cuando él y su esposa vivían en Madrid. En esa época tenían organizado unos encuentros de diálogo y reflexión, al cual fui invitado. Estoy muy agradecido por toda esa gentileza y derroche de humanismo. Para que conozcan un poco más a nuestro ponente de hoy, debo decir que el doctor Augusto López Claros es un economista con más de 3 décadas de experiencia en organismos internacionales, fue director del Grupo de Indicadores Globales del Banco Mundial durante el periodo de 2011 a 2017 y anteriormente ocupó el cargo de economista jefe y director del Programa de Competitividad Global del Foro Económico Mundial en Suiza. Durante la década de los 90 fue representante del FMI en Rusia. A lo largo de su carrera ha dado charlas en algunas de las más prestigiosas universidades e institutos de investigación del mundo y ha hecho presentaciones en diversos organismos multilaterales. Además, cuenta en su haber con numerosas investigaciones publicadas en diversos foros, en las que ha mostrado especial interés en temas de desarrollo económico, con especial énfasis en pobreza, desigualdad de ingresos, corrupción, la discriminación contra las mujeres y temas de cooperación internacional. También actualmente ha sido nombrado por el gobierno boliviano candidato para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Me gustaría que nos explicara cuáles son las vulnerabilidades de nuestro actual modelo económico
que el COVID-19 ha puesto en relieve y qué se debe hacer para establecer unas bases más sólidas para la prosperidad. Muy bien, Farid, muchas gracias. Es una pregunta interesante. Da la casualidad que hace un par de días uno de los grupos de investigación del Banco Mundial, que publica periódicamente informes sobre las perspectivas para la economía del mundo, lanzó un informe en el que hacen un análisis bastante profundo de las ramificaciones económicas del COVID, ¿no? Y la verdad es de que digamos, la información y los datos que salen de ese análisis son muy preocupantes, ¿no? Y deseo referirme específicamente a un aspecto de ese informe que tiene que ver con el impacto que esta crisis va a tener en el progreso que se ha hecho en los últimos 30 años en reducir la pobreza extrema. Tú sabes muy bien, y estoy seguro que los participantes también saben, de que en el marco de las metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para el año 2030, la meta número 1 es básicamente eliminar la extrema pobreza del mundo. El Banco Mundial es la organización que genera los datos respecto de extrema pobreza. Es una definición técnica muy específica. Es básicamente el número de personas que viven con un ingreso inferior a $1.90 por día. Algo que se traduce en alrededor de $700 al año. Es una línea de pobreza extremadamente austera. La gente que vive con esos niveles de ingreso por debajo de $1.90 es gente que no tiene acceso a la seguridad social, no tiene acceso a algunas de las necesidades más básicas para vivir una vida con dignidad, ¿no? Y actualmente, según los últimos datos del banco, hay como unos 740 millones de personas en el mundo que viven bajo esa línea de pobreza. Bueno, el informe del Banco Mundial de hace un par de días dice que como consecuencia del COVID-19, hacia fin de este año, del 2020, que estamos a escasos 6 meses, ¿no? Esa cifra va a aumentar entre 70 y 100 millones de personas, ¿ya? Y esta es la primera vez en mucho tiempo que va a haber, digamos, un retroceso con relación al progreso que se ha hecho en las últimas 3 décadas en reducir la extrema pobreza. Y este es un dato muy preocupante y es un dato que el informe advierte podría ser peor en la práctica, porque el COVID recién está haciendo una incursión, digamos, mucho más marcada en algunas otras regiones del mundo donde está concentrada la pobreza, especialmente en África, en algunos lugares de Latinoamérica. Entonces, quería empezar esta conversación y mis comentarios refiriéndome a este dato, porque yo creo que este es uno de los problemas ya no resueltos de nuestro actual, digamos, sistema económico, ¿no? Tenemos un sistema económico que ha entregado niveles sin precedentes de prosperidad. La capacidad productiva de la economía global, digamos, ha llegado a su cenit, a un nivel, digamos, que nunca antes hemos visto en la historia. Tenemos una economía que en las últimas décadas nos ha permitido aumentar la expectativa de vida media en una forma muy sustancial, nos ha permitido disminuir la mortalidad infantil, nos ha permitido incluso hacer progresos en el campo de la alfabetización, pero todavía es una economía que coexiste con altos niveles de pobreza, con unos niveles de desigualdad económica muy grandes y con otro tipo de vulnerabilidades que realmente nos hacen preguntar, digamos, cuál es el tipo de reformas que hay que hacer en el mediano y largo plazo para crear un contexto para la prosperidad. El problema de la pobreza en particular es realmente peor o más serio de lo que sugieren estas cifras que acabo de mencionar, ¿no? Hay una economista americana muy connotada, se llama Nancy Birdsall, y ella dice de que esta línea de pobreza de $1.90 es demasiado austera, de que si uno la relaja a algo así como $5.50 por día por persona, ¿ya?
que digamos, las personas que viven con un ingreso inferior a $5.50 por día todavía son personas que tienen problemas y dificultades en el día a día para enfrentar sus obligaciones, para cumplir con sus gastos, y que están en un continuo estado de lucha, ¿no?, contra, digamos, la pobreza. Si uno utiliza esa línea de pobreza, resulta de que en el mundo hoy en día 46% de la población del mundo puede ser caracterizada como pobre. Es decir, 1 de cada 2 personas en el planeta prácticamente, ¿no? Entonces, el motivo por el cual quería enfatizar esto como tal vez uno de los problemas más serios que enfrentamos hoy en día a nivel de nuestro modelo económico es de que la pobreza trae consigo muchas otras cosas, ¿no? Ejemplo, vivimos en un mundo en el que, según los últimos datos de las Naciones Unidas, tenemos 820 millones de personas que sufren de la malnutrición. ¿Qué quiere decir esto en la práctica, sufrir de malnutrición? Quiere decir de que tenemos un gran número de personas que no tienen acceso a nutrición básica en la etapa inicial de su vida y que como consecuencia de esto, en el momento en el que en los primeros años el desarrollo del cerebro es el más intenso, no van a tener acceso a los minerales, a las vitaminas y a la nutrición que es necesaria para que luego ellos puedan en el futuro desarrollar sus capacidades, sus talentos y hacer una contribución, digamos, a la economía y a la sociedad, ¿no? La desnutrición en la infancia es, digamos, un problema que se va a acarrear a lo largo de la vida de la persona y es algo que va a tener un alto costo económico para el mundo en general. La pobreza viene acompañada digamos, el analfabetismo. Hay como 750 millones de personas en el mundo que no saben leer y escribir. En un contexto en el siglo XXI de una sociedad y una economía que es cada vez más compleja, en la cual el acceso al conocimiento y el acceso a estas herramientas es absolutamente esencial para salir de la pobreza. No saber leer y escribir, según el economista hindú Amartya Sen, también tiene implicaciones políticas. Él dice, ¿no?, de que uno de los beneficios de tener acceso a la lectura es tener acceso a la información, tener acceso a la prensa y poder estar en condiciones de juzgar por quién estamos votando. En el contexto de países democráticos es tremendamente importante que la persona esté empoderada para poder juzgar quiénes son líderes que son honestos e íntegros y quiénes son los populistas y los demagogos que están prometiendo cosas que jamás se van a poder cumplir. Y Amartya Sen dice de que la educación, la alfabetización, el tener acceso a la lectura, ¿no?, es un elemento muy importante de tener votantes que están bien informados y que, por lo tanto, pueden contribuir a un contexto político de más estabilidad, ¿no? Entonces, menciono estos temas porque, digamos, son temas no resueltos, ¿no? Y digamos, son un freno para la economía del mundo. Representan una pérdida ingente de recursos a nivel planetario. Tú sabes, Farid, de que yo soy un miembro de la comunidad Bahá'í. He estado identificado con sus principios y sus enseñanzas por mucho tiempo en mi vida profesional. Y para mí es muy interesante ver algunos de los planteamientos que se hacen con relación a estos problemas, ¿no? Cuando el líder de la comunidad Bahá'í, Abdul Baha, estaba viajando por América en el año 1912, él se refirió en muchas ocasiones al tema de la pobreza y lo que él llamaba los extremos de riqueza y pobreza. Tú sabes muy bien de que hoy en día una de las preocupaciones a nivel de los medios, a nivel de la sociedad civil, a nivel de los gobiernos, es lo que está ocurriendo por el lado de la desigualdad. Hay una concentración cada vez más grande de riqueza en un grupo cada vez más pequeño de gente y esto ha dejado de ser un problema simplemente económico, se ha convertido en un problema político. Está llevando a, digamos, problemas que trascienden simplemente el terreno económico y desarrollo, ¿no? Abdul Baha hizo unos planteamientos muy interesantes respecto de cómo lidiar con el problema de la pobreza y de la desigualdad. Él decía que la educación es un elemento muy, muy importante de cualquier
estrategia diseñada a resolver estos problemas. La educación empodera a la gente. Él hablaba sobre la necesidad de que deberíamos estar operando expandiendo las fronteras del conocimiento. Él hablaba sobre la necesidad de tener un sistema tributario, ¿no?, que esté basada en unos impuestos progresivos, es decir, que la contribución que hace la persona debe estar ligada a los ingresos que tiene, y de que esto empoderaría a los gobiernos para poder hacer una labor más activa de protección social, para proteger a grupos vulnerables, para crear un nivel una red de protección social, ¿no?, que esencialmente elimina la pobreza. Él se identificó de una forma muy marcada con la idea de eliminar la pobreza a través de mejores políticas públicas. Todos estos temas son muy importantes hoy en día, no solamente por los costos que acarrean para la población del mundo, por el sufrimiento que traen, porque la pobreza no es simplemente ausencia o falta de recursos, falta de dinero. La pobreza trae consigo una carga psicológica, trae sufrimiento, trae pena, limita la libertad de las personas. Pero al margen de eso, tenemos otros problemas que se nos vienen encima, como el cambio climático, que potencialmente van a empeorar el problema de la pobreza, el problema de la desigualdad. Los científicos ya nos están advirtiendo de que el cambio climático va a tener un efecto muy asimétrico, ¿ya? Va a afectar en una forma especialmente dura a los países pobres, a los países en vías de desarrollo, que dependen mucho de la agricultura. Hoy en día, para dar un ejemplo, en Estados Unidos, el porcentaje de la fuerza de trabajo que está dedicada al sector agrícola es 2%. 2%. Estados Unidos es capaz de producir alimentos para toda su población y tener un excedente para exportar a otras partes del mundo con 2% de la fuerza del trabajo. No ese es el caso en países en África, en Latinoamérica, en Asia, ¿no?, donde la agricultura es un elemento mucho más importante de su economía. Y lo que los científicos están diciendo es de que el cambio climático los va a afectar a ellos en una forma especialmente dura. Y esto quiere decir de que el problema de la pobreza, digamos, va a persistir por muchos años y va a ir acompañada de estos otros efectos colaterales, ¿no? Entonces, estamos en un momento muy crítico en el que es muy importante que los gobiernos especialmente comiencen a pensar en una forma mucho más proactiva respecto de las prioridades del presupuesto, las prioridades del gasto público y también el sistema tributario. Si es que tenemos un sistema tributario equitativo que está recoleccionando o recaudando suficientes recursos que luego pueden ser dirigidos hacia la protección social, hacia mejorar los sistemas de salud, que el COVID ha demostrado son muy vulnerables en muchas partes del mundo. Para mí, este va a ser uno de los desafíos más importantes de la política económica en años venideros, ¿no? Hoy en día estamos desperdiciando ingentes recursos a nivel global en digamos, actividades que son destructivas de la pobreza, de la prosperidad humana. Según datos del Fondo Monetario, estamos gastando alrededor de 5.3 billones de dólares en subsidios a la energía, a la gasolina, al carbón, a la electricidad, ¿no? Y esto es 6,5% del Producto Interno Bruto de toda la economía global. Son recursos que empeoran la distribución de ingreso, aceleran el cambio climático, ¿no? Entonces, yo creo que nos estamos acercando a un momento en el que a lo largo del planeta, y especialmente en el contexto de todos los recursos que se están utilizando para lidiar con el COVID-19, vamos a tener que replantearnos en una forma muy fundamental las prioridades del gasto público y qué es lo que tenemos que hacer para proteger a nuestras poblaciones, para tener más recursos para la educación, para la capacitación, para mejorar nuestros sistemas públicos, y cuáles son aquellas áreas que tenemos que de-enfatizar
y a las que tenemos que asignar muchos menos recursos porque no ayudan a la productividad, no ayudan en nuestra lucha con la pobreza y con la equidad. Bien, creo que voy a hacer una pausa acá porque he estado hablando por los 15 minutos que me habías asignado. Gracias, Farid. Gracias, Augusto, por tu exposición. Ha sido muy interesante. Permítanme que presente a mi segundo invitado desde Madrid. Buenas tardes, Javier. Gracias por aceptar mi invitación. Javier, no sé si tienes el micro encendido. Pincha sobre el micro que está ahí a la izquierda abajo para activar tu audio. ¿Se oye? Perfecto, perfecto. Ya se te oye. Perfecto, perfecto. Pues decía, desde Madrid, buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Gracias por aceptar mi invitación. A Javier le conocí hace 4 o 5 años en una jornada de encuentro interreligioso e intercultural y desde entonces hemos ido forjando y fortaleciendo nuestra amistad. Para que conozcan un poco más a nuestro ponente de hoy, debo decir que el doctor Javier Arana es profesor de Economía Internacional en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y ha impartido docencia y dado charlas en diversas universidades en una veintena de países y territorios. Su experiencia internacional incluye el Fondo Monetario Internacional, Departamento de Asuntos Monetarios y Cambiarios, Washington 1998, la Comisión Europea, consejero preadhesión de la Unión Europea en Bulgaria 2001-2004, Bolivia, colaboración con el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural 2014-2015, y el Instituto de Estudios Europeos de Macaco en China 2017-2019. Ha publicado 3 libros y abundantes artículos sobre diversos temas económicos y otros ámbitos. Me gustaría que nos explicara el escenario para el modelo económico y productivo de España a partir de la crisis de COVID-19. Por favor. Muchas gracias, Farid. Es un gran placer estar aquí. Un placer estar contigo, estar también con Eliana y con Augusto. Encantado. Tengo aquí unas pequeñas notas en relación con el asunto de España, pero creo que el asunto de España no es ajeno a lo que ocurre en multitud de países y lo mismo que se puede decir de España, quizá con otras intensidades distintas, se pueda aplicar a multitud de países de un entorno económico similar al español, ¿no? Voy a utilizar también algún argumento que ha aportado Augusto, porque me parece que son argumentos muy, muy importantes, ¿no? Aplicado al caso español, desde luego, pero insisto que el caso español nos vale para ilustrar también otros muchos países, ¿no?, que están en una situación acaso análoga, ¿no? En primer lugar, lo que nos ha demostrado el COVID-19 es la enorme fragilidad del sistema. Esa es la cuestión, yo creo que clave, ¿no? Una enorme fragilidad que hoy se ha plasmado mediante, gobiernos que han actuado como pollos sin cabeza en muchos lugares del mundo sin tener ideas de qué hacer, porque como nunca se haya planteado en esos términos nada parecido, pues no ha sabido qué hacer. Es decir, unos han hecho unas políticas, otros otras. Algunos han dicho, bueno, pues que se contamine todo el mundo, ya se verá. Luego han reculado, otros han encerrado a la población. No parece que las vías de contagio, las líneas de contagio, hayan tenido... las líneas de contagio parece que se han reproducido de una manera análoga en todas partes donde el COVID ha actuado, ¿no? De una manera análoga, pero evidentemente
las acciones de los gobiernos pues habrán influido, pero todavía no se sabe exactamente cómo, ¿no? Es una cosa que todavía hay que definir. Ahora bien, la cuestión que me parece de especial relevancia no es tanto cómo se autoafronta el COVID, sino la sensación que yo tengo, en fin, percibo que se crea de que los gobiernos no saben cómo actuar. No saben cómo actuar para enfrentar algo como esto. Pero quien dice algo como esto puede decir cualquier otra cosa, ¿no? Porque hoy ha sido el COVID, pero mañana puede ser otra cosa distinta que también afecte a otras variables, y tampoco se va a saber cómo actuar. Es decir, la sensación de que esas paredes de piedra que dice Sansagi en El mundo de ayer, que era el mundo en el que vivía antes de la Primera Guerra Mundial, al final eran como naipes, ¿no? Que se caían en con un poquito de soplido de viento, ¿no? Yo creo que nuestro sistema se puede caer porque es un sistema muy frágil, ¿no? Se puede caer porque es un sistema muy frágil, y la cuestión esta del COVID yo creo que lo muestra claramente, ¿no? Nuestro sistema es muy frágil, tremendamente frágil. Hoy ha sufrido, o en estos tiempos está sufriendo, con el asunto del COVID, pero es que mañana puede sufrir con cualquier otro asunto del que todavía hoy no tenemos noticia, ¿no? Es decir, lo primero es la percepción de la fragilidad, ¿no? Creo que eso es un elemento clave, ¿no? Luego, hay un tema que es a nivel mundial, pero que por supuesto afecta mucho a España y a otros países de nuestro entorno, del entorno español me refiero, que es la enorme dependencia de la actividad productiva concentrada en muy pocos lugares, ¿no? Y esa enorme dependencia de la actividad productiva concentrada en muy pocos lugares tiene trascendencia, no es una cuestión menor, ¿no? Es decir, se ve, voy a contar, por ejemplo, un grupo de muchachos que se graduaron en la Universidad Politécnica de Madrid, trataron de poner en marcha una empresa para producir teléfonos móviles, ¿no? Y lo intentaron, y se dieron cuenta que no había en España ni un polígono industrial en todo el país que tuviera capacidad para poder producir teléfonos móviles. Se tuvieron que ir a producir teléfonos móviles a China. La marca BQ produce teléfonos móviles en China, aunque tenga su sede operativa aquí en Madrid, ¿no? Es decir, no hay capacidad productiva, pero quien dice esos teléfonos móviles dice muchas otras cosas, ¿no? Y uno de los elementos de la fragilidad es la concentración de la actividad productiva de determinados ámbitos concretos de la producción en muy pocos sitios, en un solo sitio o en muy pocos sitios, ¿no? Y eso crea más fragilidad. Lo hemos visto ahora cuando países que han llegado más tarde a la infección después de China, como fueron los europeos, Italia, España, Francia y Reino Unido, los más afectados, al principio escaseaba todo tipo de productos que hubieran sido esenciales para parar el contagio, ¿no? Como por ejemplo mascarillas, que tampoco tienen una tecnología tan complicada como para que puedan producirse en cualquier lugar, ¿no? Entonces, quizá eso es una cosa que también se ha notado ahora, ¿no? Es decir, es como si hubiera bajado el nivel de la presa y se ve el pueblo que quedó sepultado por el agua, ¿no? Cuando se construyó dicha presa. Vemos un poquito esas carencias en este momento, ¿no? Luego, un elemento que yo creo que ha quedado claro, que las personas que lo llevan trabajando en temas de globalización y demás, personas que se mueven con regularidad por diferentes lugares del mundo, ya lo veían perfectamente desde hace tiempo, pero yo creo que a nivel general de toda la sociedad, me refiero a toda la sociedad mundial, ha quedado claro que vivimos en un planeta y un planeta único, ¿no? En nuestro planeta, a las interdependencias que existen entre las partes de todo el planeta son intensas y son reales, no son unas cuestiones ficticias ni nada parecido, ¿no? Desde que empieza a circular el galeón de Manila en 1565, cuando ya se comunica Asia con América en términos regulares, un galeón por año, y se inicia ya la globalización con el comercio que circula por todas partes. Estamos hablando de un galeón al año, un galeón al año nada más, ¿no? Claro, desde entonces hasta hoy, evidentemente las cosas han cambiado, pero es que en los últimos 20 o 25 años las cosas han cambiado radicalmente. La interdependencia es total y absoluta entre la mayor parte de los países del mundo. Quizá hay algún país más aislado, pero la mayoría de los países del mundo participan de esto, ¿no? Y entonces, ante esto, ¿qué es lo que se nos plantea de cara al futuro, ¿no? Es decir, ¿qué se nos plantea de cara al futuro? Pues yo, bueno, no tengo ninguna bola de cristal, desde luego, pero se me ocurre que entre los elementos que pueden formar parte del modelo económico y modelo más general, pues tiene que haber una serie de elementos, o no sé si tiene que haberlos, pero que podrían plantearse ahora, ¿no? El asunto que yo creo que, como Augusto estuvo trabajando en el Banco Mundial, en el grupo de definición de indicadores, me parece una actividad muy, muy interesante. A mí me parece que elaborar indicadores correctos
es esencial, es absolutamente indispensable. Yo creo que se demuestra claramente ahora que el PIB ha quedado obsoleto. El PIB como unidad de medida de la riqueza ha quedado totalmente obsoleto, ¿no? Decía Augusto hace un momento que Estados Unidos, dedicando solo el 2% de su capacidad de mano de obra, consigue producir alimentos para sostener alimentariamente a toda su población y todavía tiene suficiente para exportar y para exportar mucho, ¿no? Es decir, ¿qué hemos echado en falta durante este periodo? Pues en España no se ha echado en falta, digo en líneas generales, ¿no? Luego, el tema de la pobreza que mencionaba antes me parece crucial y se ha notado también en un país avanzado como puede ser España y en otros países también avanzados de un sistema parecido al español, que evidentemente ha crecido la pobreza, ¿no? Y ha crecido la pobreza y se han visto colas donde la gente pues está intentando suministrarse de alimentos porque la situación actual, pues un alimento se ha convertido en un bien muy preciado para personas que con la situación actual les cuesta acudir a ellos. Pero tengo la sensación de que eso es más coyuntural en un país como España que en los países que Augusto mencionaba antes, ¿no? Es decir, donde efectivamente la problemática tiene una gravedad mucho mayor. Pero a lo que voy. Lo que se demuestra claramente es que hay una serie de elementos esenciales sin los cuales no podemos vivir materialmente y hay otros que son más accesorios, ¿no? Y uno de esos elementos sin los cuales no podemos vivir es la alimentación. En cambio, cuando uno analiza el peso de la alimentación medida exclusivamente por el valor de esos productos alimentarios en el mercado, pues resulta que hay países que tienen un PIB, un valor añadido dentro de su PIB referido a la alimentación que representa el 2 o el 3 o el 4%. Y es que a lo mejor sin ese 2 o sin ese 3 o sin ese 4% no se podría vivir. Mientras que sin otro 2 o otro 3 o otro 4% de otro ámbito del PIB sí se podría vivir perfectamente, ¿no? Yo creo que es un tema que convendría replantearse para dar importancia un poco a las cosas. Se han hecho muchos intentos, ¿no? En Bután salió hace una veintena de años, algo más, la felicidad interior bruta. Por supuesto, hay otros índices muy utilizados por las Naciones Unidas, como el de desarrollo humano, ¿no? Tenemos unos indicadores que reflejan esa necesidad, ¿no? Pero yo creo que tendríamos que reformular completamente la propia medida de la actividad productiva porque el PIB, creo, se ha demostrado de manera palmaria en esta crisis, ha quedado obsoleto. Sé, como economista, utilizamos constantemente el PIB cuando queremos regresar unas variables sobre otras para hacer predicciones, para hacer estimaciones de causalidad. Siempre utilizamos el PIB como referencia, pero yo creo que se ha quedado obsoleto y que habría que reformularse el asunto del PIB para poder tener una constancia de qué es lo realmente importante, porque con el PIB solo creo que no llegamos a muy, muy lejos, ¿no? Luego, a mí me parece que un elemento que ha de conformar un nuevo modelo, o que creo que podría conformar un nuevo modelo, es incrementar de una manera enorme los lazos de solidaridad. La solidaridad, yo creo que ha crecido, la solidaridad voluntaria, la que es solidaridad de verdad, evidentemente, yo creo que ha crecido de una manera grande al interior de cada país. En la Unión Europea vemos cómo ha habido reticencias, ¿no?, en los países más afectados por el COVID, como son el caso de Italia, España, Francia o el Reino Unido, que está en un proceso de salida, pero que todavía tiene algunos puntos de conexión, ¿no? Se ha visto que incluso a nivel de entre diferentes estados, aunque haya habido reticencias, se ha visto que es absolutamente indispensable la solidaridad. Lo ha visto el conjunto de las sociedades y como reflejo de esas sociedades, los gobiernos de diferentes países, que en algunos casos se mostraron reticentes en la fase inicial, han visto que era absolutamente indispensable incrementar esos lazos de solidaridad, ¿no? Y la solidaridad, que ahora, que en este momento surge espontánea, naturalmente, en una gran parte de la sociedad, creo que habría que darle un poquito más de salida, ¿no? Un poquito más de salida para que impregne de una manera clara el nuevo modelo, porque modelos en los que nos planteamos el individualismo demasiado extremo, no parece que den un buen fruto, porque evidentemente no somos autosuficientes ninguno de nosotros por separado, pero tampoco es autosuficiente ningún país por separado, ni ningún conjunto de países aislado del resto, ¿no? Y esos elementos de solidaridad me parece que son absolutamente indispensables, ¿no? Luego, en el modelo productivo, yo creo que sería indispensable plantearse que la concentración de la actividad productiva puede generar distorsiones, ¿no? Hay un libro maravilloso de uno de mis grandes autores, de mis autores favoritos,
Miguel Delibes, es un escritor español muy conocido, que se titula El disputado voto del señor Cayo. El señor Cayo es un hombre de unos 70 años que vive en el páramo de Burgos, no tiene luz eléctrica, no tiene agua corriente, vive con su esposa, sus hijos ya se marcharon, y es capaz él de producir todo lo que él necesita, ¿no? Y cuando van unos políticos para intentar captar el voto del señor Cayo, por eso el título, el disputado voto del señor Cayo, los políticos que van se dan cuenta que más que necesitarles él a ellos, son ellos los que le necesitan a él, porque él sí es capaz de producir lo necesario para su autoconsumo, ¿no? Bueno, quizás tendría que plantear que estas actividades productivas demasiado concentradas pudieran crear como unos clústeres de producción en diferentes sitios para que no hubiera una dependencia tan grande como se ha visto en esta crisis, ¿no? Y en España, por ejemplo, lo que os comentaba antes del ejemplo de la empresa BQ, pues es un ejemplo absolutamente claro. Y una última referencia que quería hacer, me quedan 2 minutos que miro en el reloj, es el asunto de la fiscalidad. Yo creo que la fiscalidad, en la línea de lo que decía Augusto, creo que es una cuestión absolutamente clave. La fiscalidad creo que tiene que cambiar. La fiscalidad se queda coja, ¿no? La fiscalidad se queda coja. Yo creo que los sistemas fiscales que se han diseñado en el mundo más rico, que se basan en casi todos los países en el principio de la progresividad, en el caso español, el principio de la progresividad del impuesto es un principio constitucional, es decir, la Constitución dice expresamente que los impuestos tienen que estar basados en el principio de la progresividad. Yo creo que se han quedado incluso esos modelos bastante obsoletos, ¿no? Yo creo que se tendría que plantear una fiscalidad no solo dentro de cada Estado, como existe actualmente, reformada, reformulada en todo caso, sino a nivel de grupos de países y acaso a nivel de todo el mundo. Es decir, que hubiera una serie de elementos mínimos, yo no sé si se puede hablar de un gobierno mundial, pero sí una serie de elementos mínimos para que instituciones multilaterales que cuentan con una cantidad diminuta de recursos para las atribuciones que la sociedad les aparenta encomendarles, tendrían que tener una capacidad mucho mayor. Incluso en Europa ya se está planteando aumentar el presupuesto de la Unión. El presupuesto de la Unión estaba en menos del 1% del PIB de la Unión. Para que nos hagamos una idea, en los países de Europa Occidental los presupuestos están entre 40, 45, 50% del PIB respectivo, vamos a utilizar todavía el PIB, pero el de la Unión Europea es apenas de menos del 1%, pues ya se plantea subirlo al 1,5% o al 2%. Es decir, sigue siendo muy poco, pero evidentemente no es lo mismo el 0,8 o el 0,9 que el 1,5 que el 2%. Eso implica un avance inmenso, todavía insuficiente y muy, muy suficiente para las necesidades que acaso tenga la Unión Europea de esos elementos de solidaridad entre todos los países, pero significa un avance. A nivel mundial, esto ni siquiera se plantea, o sea, es una cosa que ni siquiera se plantea, pues quizá podría ser un buen momento para empezar a planteárselo, ¿no? Es decir, que hubiera algún tipo de actividad recaudatoria que tuviera un carácter mundial, aunque fuera a un nivel todavía modesto, ¿no? Para iniciar esa línea de solidaridad y de cuidado de las personas que están en una situación de más necesidad, como apuntaba Augusto antes. Y creo que con eso clavado mis 15 minutos. Muchas gracias, Farid. Gracias, Javier. La verdad que muy interesante tu intervención. Me quedo con un dato que me ha gustado o me ha sorprendido también, el tema de la solidaridad voluntaria, ¿no? La importancia de ella, que sea el tema de la fiscalidad, que sea algo que surge, esa solidaridad, esa parte de la que las personas desean dar, un hecho voluntario o no tanto un hecho obligatorio. Me parece que cuando es un hecho obligatorio excesivamente, los resultados no son tan interesantes como se esperaban. Gracias, Javier. Bueno, damos paso a nuestra siguiente invitada desde Zúrich. Buenas tardes, Eliana. Hola. Gracias por aceptar mi invitación. A Eliana la conocí hace un par de años cuando participaba como alumno en los cursos de logoterapia que organiza ESLO. No tardé mucho en darme cuenta que ella tenía un potencial extraordinario y que estaba aportando desde su parcela al mejoramiento del mundo. Para que conozcan un poco más a nuestro ponente de hoy, debo decir que la señora Eliana Ceballos tiene estudios universitarios en Derecho y Psicología en su país de origen, Ecuador.
cuenta con 2 másters en España, una por la Universidad Autónoma de Madrid y otra por la Universidad de Navarra. Es especialista en psicoterapia humanista, Gestalt, y en logoterapia. Presidenta honoraria y fundadora del Centro Ecuatoriano de Logoterapia, acreditada por la Asociación Internacional de Análisis Existencial y Logoterapia de Viena, Austria, y miembro de la Sociedad Suiza de Logoterapia. Articulista en varios medios especializados en España, Suiza y Ecuador. Autora de los libros La didáctica del amor en pareja, El último rincón del alma y Rebeldía en versos. Ponente en más de 40 congresos internacionales de psicoterapia y docente de la especialidad de logoterapia en varios centros del mundo de habla hispana. Me gustaría, Eliana, que nos explicara, siendo la economía un estado relacional, además de transaccional, ¿cómo podríamos definir las características de esa relación? Gracias. Gracias. Bueno, primero agradecer la invitación, ¿verdad? Y me imagino que muchas de las personas que nos están mirando se preguntarán qué hace una psicóloga en medio de un tema de economistas, y me parece valiosísimo decirlo, porque creo que, como ha señalado Javier y ha señalado Augusto, estamos en un momento en el que tenemos que aprender a dialogar, a volver a la interdisciplina, la multidisciplina, es decir, mirar desde varios aspectos, porque creo que coincidimos todos hasta ahora que algo estamos haciendo muy mal. Es decir, el mundo y la realidad de la pobreza y de todo lo que ha hablado Augusto, todo lo que ha hablado Javier, nos dice claramente que algo estamos haciendo mal, ¿no es cierto? Y creo que es momento de que dialoguemos, y dialogar implica escucharnos, no debatir, no generar opiniones en crítica y en contra, sino más bien enriquecernos, ¿no? Y por eso agradezco la idea, porque me parece que es absolutamente viable. Con respecto a tu pregunta, mira, sí, la economía es evidentemente, como toda ciencia, es relacional, evidente, porque el ser humano por naturaleza es relacionado. Es relacional en el sentido doble, ¿no? Es decir, primero se relaciona con el mundo, es decir, con la naturaleza, con el agua, con los árboles, etc. Por el otro lado se relaciona con los seres humanos y por el otro lado se relaciona consigo mismo. Y evidentemente la economía es una ciencia que trata de explicar y de ordenar ese tipo de relaciones, ¿no? Entonces, cuando ordena la relación interna, diríamos que de alguna manera ordena esta habilidad, esto que llamamos el derecho al trabajo, ¿no es cierto? Esta habilidad, este talento, esta competencia personal que cada persona quiere aportar al mundo y que de alguna manera genera la transacción, ¿no es cierto? Si no fuera porque los seres humanos tenemos esa aptitud de darnos al mundo y de ofrecer nuestro talento, y si no lo podemos hacer, seguramente vamos a vivir una gran frustración, que es lo que más después de unos minutos me gustaría centrarme un poquito más en eso, ¿no? Y por el otro lado, esta relación con el mundo. Entonces, yo recuerdo cuando yo estudiaba Derecho hace muchos años atrás, se hablaba del nuevo orden mundial, te estoy hablando de los años 90, ¿no? Y cuando la Organización Mundial del Comercio y cuando todas las organizaciones de las Naciones Unidas estaban como hablando de que vamos a hacerlo bien, etcétera. Y bueno, 30 años después, vaya, yo escuchando las estadísticas que ofrecía Augusto y las que yo conozco también, habría que preguntarse qué pasó, ¿no? Y para preguntarnos qué pasó, porque además tú has hecho una pregunta muy importante, y es que como la economía, decía, es la relación con el otro, con el mundo y conmigo mismo, y al mismo tiempo una buena relación genera una buena transacción, evidentemente, decía, claro, en ese nuevo orden mundial se hablaba mucho de la libertad, se hablaba mucho de la regulación de mercado, se hablaba mucho de los ideales de una sociedad justa, equitativa, etcétera, pero de alguna manera creo yo que
y sin ánimo de generalizar, porque evidentemente toda generalización provoca un reduccionismo y por lo tanto un equívoco, sin ánimo de generalizar, no se dio cuenta de que un modelo económico, un modelo psicológico, un modelo antropológico, un modelo educativo, tiene alguien que lo piensa, ¿sí? Alguien lo ha pensado, eso no ha surgido invisiblemente, ¿no es cierto? Y ese alguien que lo ha pensado es el ser humano. Y entonces la pregunta es, ¿qué hace que el ser humano haya vuelto tan complicado, tan complejo toda esta situación? Y yo espero que no sea general lo que voy a decir, pero me preocupa y lo quisiera plantear como una clave para que pensemos juntos, para que dialoguemos y vuelvo a decir, sin el ánimo de generalizar y tampoco evidentemente con el ánimo de confundir que ambición no es lo mismo que codicia y codicia no es lo mismo que avaricia, ¿sí? ¿Y por qué hablo de estas tres cosas? Porque creo que sí son la base humana de este tipo de relación y que definitivamente rompe una relación y rompe también el ánimo transaccional de dos voluntades que libremente se acogen a un relacionamiento conjunto en donde las dos van a ser beneficiados. Es decir, este concepto de ganar y ganar, que suena muy bien, pero que en la práctica no necesariamente es así, ¿verdad? Y entonces yo a eso le he llamado, por llamarle de alguna manera, le he llamado la lógica del poder. ¿Y por qué le he llamado la lógica del poder? No del poder, no estoy hablando del poder de competencia, no estoy hablando de esas competencias personales que tenemos los seres humanos, sino de esa lógica de dominancia, de esa lógica que ha generado un concepto de yo soy mejor que tú, de hay unos otros, es decir, entonces se oyen frases como, por ejemplo, no son iguales que nosotros, ¿sí? Es decir, ese lenguaje en donde hay una dominación en vez de un poder a servicio de otros, sino que el poder se entiende como una dominación y se crea una división entre dominadores y dominados. Pero este concepto de la lógica del poder desde esta clave, cuando se combina con la lógica de la codicia, de la ambición y de la avaricia, entonces sí que nos complicamos. Y ojo, que cuando hablo de la codicia, de la avaricia y de la ambición, no estoy hablando de la motivación que hace que emprendamos los seres humanos, más bien todo lo contrario. Estoy hablando de cuando empieza, la primera lógica empieza así, ¿no? Yo quiero, ¿sí? Yo quiero algo, ¿sí? Ese yo quiero que es absolutamente natural en los seres humanos, ese yo quiero genera un interés propio, ¿verdad? Es decir, todos tenemos un interés propio. Ahora, una cosa es tener un interés propio y otra cosa es depender completamente solo de ese interés. Y entonces ahí ya empieza a ser, la ambición ya pasa al terreno de la codicia. Y cuando la codicia empieza a inhibir a la persona como una adicción, es decir, empieza a tener un centramiento tan alto, empieza a inhibir su capacidad de valorar el riesgo, pero sobre todo la empatía, es decir, pensar en los otros, es cuando ya estamos hablando de una avaricia ya que yo creo que es patológica y creo que es el producto de muchísimos problemas que en la humanidad y en la economía se ven, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente no es en cooperación, básicamente es en anulación del otro. Y entonces en el modelo económico actual se habla mucho de libertad, ¿verdad? Pero la libertad ¿en qué sentido? Es decir, la libertad, el libre comercio no es tan libre, todos sabemos el proteccionismo, todos sabemos los subsidios, todos sabemos que tan libre no es y que a pesar de que use la palabra libre comercio, realmente no es libre. También sabemos que tampoco es tan libre las oportunidades que la gente tiene, es decir, porque ya decía Augusto, por ejemplo, la pobreza no solo es una cuestión económica, también es una cuestión contextual. Y entonces, cuando entramos al terreno de la lógica del poder, donde hay un grupo dominante que trata de sacar provecho por su codicia y por su avaricia
del resto, estamos hablando de una libertad expansiva para unos pocos y muy contractiva para otros. ¿Qué nos puede pasar en el caso de uno a uno? Es decir, si yo hago una transacción con alguien y siento que me está imponiendo y que se está valiendo de su poder para que yo resulte perjudicada, lo más probable es que yo me sienta absolutamente herida. El problema de las heridas que provoca este sistema de poder de dominados y dominantes es que esas heridas se convierten también, pueden convertirse lamentablemente en violencia. ¿Por qué me parece que la lógica del poder es importante comprender? Porque la lógica del poder ha generado el colonialismo, la lógica del poder ha generado un concepto de darwinismo social, ¿verdad? Es decir, más o menos como el juego de las sillas, ¿no? Es decir, todos hemos jugado a las sillas, ¿no? Hay unas sillas ahí, de repente aparece la música y de repente hay alguien que se queda sin silla. Más o menos así funciona, ¿no? Es decir, de alguna manera no se distribuye bien, de alguna manera se crea un darwinismo social al puro y crudo darwinismo biológico, es decir, del más apto. Pero la pregunta es, ¿cuál es el más apto? Y el más apto, a veces, y espero que no sea en todos los casos, pero a veces el más apto desde el punto de vista de la lógica de la economía, del modelo económico que vivimos, el modelo del más apto es exactamente el que está absolutamente enajenado por codicia y que ya no piensa en otra cosa que no sea en el beneficio suyo o en el beneficio de su grupo con el que generalmente tiene este enorme centramiento, porque hay que cuidarse y sobre todo porque genera una sensación de grupo, es decir, nos tenemos que defender nuestros intereses y cuando todo se maneja por intereses, evidentemente el tablero geopolítico sale muy mal para la mayoría de la población. Si leemos que 2.153 millonarios tienen más que 4.600 millones de personas, entonces, claro, es que claramente se ve que aquí algo pasa y algo pasa muy mal y que la codicia y la avaricia definitivamente puede destruir la libertad como concepto principal. ¿Y por qué lo digo? Porque este modelo económico que vivimos está centrado supuestamente en la libertad. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de libertad? Una libertad grande para unos y una libertad que constriña a otros, y generalmente es a la minoría. Con todo lo que significa eso, porque la codicia, la avaricia, desde la lógica del poder, es la culpable de que el ser humano, en vez de ser un ser creativo como es, un ser propositivo como es, se haya vuelto más o menos que un depredador, un devorador. Es decir, no mirando a la naturaleza como nuestro hogar común, como nuestro planeta que hay que cuidar, sino como un grupo de recursos que además piensa que se los puede devorar y generalmente causa efectos nocivos para la salud global, nocivos para todo lo que significa la integración, la cooperación y no se diga para todo lo que es la desigualdad. Y termino con una idea que me parece muy importante, ¿no? Y es que esta lógica del poder se mueve tan implícitamente. Hay un autor, Ulrich Beck, alemán, que habla de que dice, el poder ya no necesita de la violencia, ya no necesita de la esclavitud, ya no necesita del látigo, ya no necesita explotar. El poder está tan bien montado que se ha convertido en una forma de resignación de la población. Y entonces oímos a muchísima gente que dice, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Pero si yo no soy nadie, es decir, ¿yo qué podría hacer en ese mundo económico, complejo, competitivo, etcétera? Y entonces, claro, lo que genera es grupos privilegiados que de alguna manera son cerrados, aislados, temerosos y muchas veces con esa violencia implícita generan políticas, porque además sabemos que la economía lamentablemente se ha unido con la política y bueno, todos sabemos lo que puede salir de la política y la economía juntas. Así que esta fe en este modelo económico basado en la codicia, en la avaricia, en la apropiación, en la acumulación, en el uso, en el abuso,
del poder y de la economía unida con la política, yo creo que es insostenible. El cambio climático, ya lo ha dicho Augusto, es insostenible. Pero sobre todo es insostenible porque ya no confiamos en él. Y como había dicho también antes el otro panelista, vaya, esto está generando una especie de, yo creo que de esquizofrenia social. Es decir, nos estamos dividiendo de una manera, estamos todos muy asustados. Hay yo creo que hay un temor al regreso de los fundamentalismos, de cerrarnos en fronteras, de protegernos entre nosotros. Hay una caída de la meritocracia horrible, es decir, la gente y los jóvenes se debaten ante un mundo que no reconoce su esfuerzo, que no reconoce muchísimo de lo que ha logrado en educación, etcétera, ¿no? Entonces, con tanta pobreza y con tanta desigualdad, creo que la clave de la codicia, de la avaricia y de esta lógica de poder tiene que ser revisada desde el sustento y desde cada quien. Gracias, Eliana. Sin duda alguna, así tiene que ser. Comparto al 100% lo que has comentado, ¿no? Quizás se podría decir más alto, pero no más claro, ¿no? Vamos a dar parte a nuestro último bloque de nuestra mesa de hoy. Bueno, voy a plantear una pregunta para toda la mesa, que es para que reflexionemos entre todos. La pregunta es los posibles signos de una sociedad en proceso de madurez, pero antes de empezar, permítanme contextualizar esta pregunta, porque entiendo que cada etapa histórica ha albergado su propia pregunta. Hace más o menos siglo y medio, el profeta y visionario persa Baha'u'llah afirmaba que el reto de nuestra época es la unicidad de nuestra especie. Desde luego, en esa época, esa afirmación sonaba no solo utópico, sino inalcanzable. Sin embargo, décadas después, otras voces se alzaban con el mismo sentido. Un ejemplo de ellos es el Viktor Frankl, y a partir de la década de los 70, muchos científicos alzaron sus voces con la misma necesidad. Un ejemplo de ello es el informe del Club de Roma, Los límites del crecimiento. Y ya no digamos hoy con la pandemia. Así que lo inalcanzable se transformó en utópico y luego en realidad constatada. Para mí hay muchos signos que tienen que visibilizarse, pero hay uno que tiene especial relevancia, es la igualdad de oportunidades y derechos entre el hombre y la mujer. Necesitamos cuanto antes que haya más mujeres participando en la toma de decisiones, y no quiero extenderme más para que podamos reflexionar juntos respecto a estos signos, ya que nos pueden ayudar a identificar los indicadores necesarios. Así que quien desea puede intervenir. Con tu permiso, Farid, tal vez me animaría a hacer unos breves comentarios sobre el último tema que mencionaste, sobre la igualdad del hombre y la mujer. Este es un tema que me ha interesado mucho a mí en los últimos años y en el que he hecho, digamos, diversas investigaciones. No tanto desde la perspectiva tradicional de derechos humanos, ¿no? Si es que tú miras, digamos, de los estudios que se han hecho sobre igualdad de género en las últimas décadas, el enfoque siempre ha sido uno que dice que la discriminación contra la mujer es una violación de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración de Derechos Humanos, y, digamos, se ha visto siempre como desde una óptica, digamos, de derecho, ¿no? Pero mi interés ha sido más bien desde una óptica como economista. ¿Ya? ¿Cuáles son los costos para la sociedad que acarrea la discriminación contra la mujer? ¿Ya? Y desde esa perspectiva, digamos, estoy absolutamente convencido de que para crear una economía
que tenga unas raíces, digamos, más sólidas desde un punto de vista ético y moral, un poco siguiendo la argumentación de Liana, que me pareció muy interesante y muy sólida y con la que me identifico plenamente. Yo creo que es tremendamente importante empoderar a la mujer políticamente y facilitar su integración digamos, a todas las esferas de la actividad humana, incluyendo la fuerza de trabajo. Tú mencionaste a tiempo de presentarme de que durante los últimos años fui director del programa de indicadores globales en el Banco Mundial, y uno de los equipos, uno de los proyectos que estaba bajo mi supervisión era la elaboración de un banco de datos que consistía en identificar todas las discriminaciones que hay contra la mujer en el terreno legislativo, ¿ya? En 190 países del mundo. Resulta de que hay países donde los gobiernos han utilizado históricamente la ley como una forma de discriminar contra la mujer. Para darte un ejemplo, en Irán, nosotros hemos identificado un total de 24 aspectos legales, ¿no? Artículos en el Código Civil, menciones específicas en la Constitución y en otros instrumentos legales, 24 pedazos de legislación que básicamente convierten a la mujer en una ciudadana de segunda categoría, ¿no? Y este es un problema global, ¿no? Irán es un caso extremo, como son muchos de los países en el mundo del Medio Oriente, pero existen en todas partes, existen en Latinoamérica, en Sudamérica, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que estas restricciones, que en su total, a nivel global, son más de 1.600, ¿ya? A lo largo de 190 países, implican, digamos, un costo económico enorme, ¿ya? El hecho de que la tasa de participación de la mujer es mucho más baja que la del hombre a lo largo del planeta, incluso en países como Alemania y Suecia e Inglaterra, donde se ha hecho mucho progreso en, digamos, disminuir la brecha de género. El hecho de que se están violando los derechos de propiedad de la mujer, el hecho de que en Rusia, para darte un ejemplo dramático, hay 456 ocupaciones que nosotros hemos identificado que le son prohibidas a la mujer, lo cual lleva obviamente a una brecha de salarios enorme entre hombres y mujeres y que empeora la distribución del ingreso. El hecho de que en países como la India, como Brasil, como Rusia, la participación de la mujer en los parlamentos, que es un buen indicador del empoderamiento político de la mujer, fluctúa entre el 11 y el 14%. Es decir, que básicamente en estos países la mayor parte de las decisiones a nivel político están siendo tomadas por hombres, ¿ya? Y donde la mujer está básicamente ausente ausente en la toma de decisiones importantes, ¿no? El hecho de que en las empresas, en los directorios de las empresas a lo largo del planeta, la participación de la mujer es increíblemente pequeña, excepto en una media docena de países donde se han introducido cuotas, ¿no? Que han tratado de, digamos, fortalecer y de acelerar este proceso del empoderamiento económico de la mujer. Todas estas cosas, digamos, acarrean unos costos enormes para el mundo. Déjame terminar mencionando algo que se ha estado comentando mucho en las últimas semanas. Hace un par de semanas salió un artículo muy novedoso que hacía un análisis de los 5 países que en los últimos meses han tenido más éxito en gestionar digamos, la pandemia, ¿ya? Que han, digamos, sido en cierto modo ejemplos para el resto del mundo de cómo manejar una crisis de esta naturaleza. Los expertos dicen que los 5 países, por diferentes razones, porque han enfrentado esta crisis en formas diferentes, pero los 5 países son Noruega, Nueva Zelanda, Alemania, Taiwán y Islandia, ¿ya? ¿Qué es algo que une a estos 5 países? ¿Qué los caracteriza? El hecho de que todos en este momento tienen mujeres jefas de Estado, ¿ya? Son mujeres las que están a cargo de las riendas de la toma de decisiones y que están, digamos, en la cúspide del poder político. Y yo creo que esto en parte
refleja el hecho de que, digamos, las mujeres tienen una capacidad de gestión, tienen unos valores, ¿no?, que en el caso de estos países específicos les ha permitido gestionar esta crisis de una forma mucho más eficiente, mucho más competente que muchos otros países que están todavía, digamos, en un paradigma de poder muy enfocado en, digamos, en los hombres y digamos, en la masculinidad y los valores que los hombres traemos llegado el momento de la consulta alrededor de la mesa para lidiar con estos desafíos, ¿no? Entonces, yo creo que disminuir la brecha de género, empoderar a la mujer económica y políticamente, como lo ha estado pidiendo y como se plantea en los principios de la comunidad Bahá'í, es un elemento muy, muy importante de crear una economía más sostenible, más justa, más solidaria, para utilizar el término de Javier, ¿no?, de la que tenemos hoy en día. Gracias, Agustín. Sí, por favor. Bueno, yo como mujer tengo que decir que, vaya, esto es increíble, ¿no? Es increíble que tecnológicamente hemos llegado al espacio, tecnológicamente hemos incursionado en la genética, etcétera, y socialmente todavía estemos hablando de una sociedad en donde las mujeres no estamos en la misma distribución de poder, de trabajo, de salarios. Es increíble, ¿no? Solo decir eso, a mí eso me hace pensar mucho de qué está haciendo el ser humano, porque claro, si el progreso tecnológico nos llama la atención, la pregunta es, ¿qué está pasando con el progreso psicológico, no? Es decir, estamos evolucionando tecnológicamente muy bien, pero parece que el ser humano, que es el que va a usar eso, está como creo que no está poniendo atención en que hay que chequear también cómo empezar a reprogramar estos paradigmas que vaya, son tan importantes ahora, porque si no lo hacemos ahora, realmente nos estamos complicando todos. Creo que nos estamos volviendo la especie más peligrosa del planeta, ¿no? Sin duda. Si no hay más comentario, abrimos el periodo de preguntas. ¿Querías comentar algo, Javier? No, creo que lo que ha dicho Augusto, lo que ha dicho en ella recoge todo lo que yo pudiera pensar también al respecto. Perfecto. Bueno, mientras nos llegan las preguntas, y que les pido además disculpas por todo el inconveniente que hubo al inicio, por el tema del enlace de YouTube, no sé por qué, nos empezó a dar error y desafortunadamente muchos amigos y mucha gente que nos quería ver alrededor del mundo, pues seguramente se ha quedado imposibilitado de poder seguirnos. Pero no obstante, vamos a colgar el vídeo de la mesa de hoy en YouTube y por definido pueden verlo. Mientras puedan ir llegando las preguntas, yo sí que tenía anotado una pregunta para cada uno y después una pregunta final, de nuevo otra vez, si diese tiempo, para la mesa, pero desde luego daremos paso a la pregunta de nuestros espectadores, ¿no? Eliana, quería preguntarte, siendo el actual modelo económico excesivamente competitivo, ¿en qué medida esa competitividad se traslada a la esfera familiar y conyugal? Ya, mira, todo lo micro es macro, ¿verdad? Es decir, si queremos entender la guerra, tenemos que entender el conflicto en el ser humano, porque en el fondo la guerra está hecha por un ser humano. Entonces, la competitividad, este sistema comparativo, este sistema, lamentablemente, ahí nos confundimos, creo yo, porque los seres humanos pensamos que había que medir todo en el laboratorio y también nos empezamos a medir nosotros, y como el rey Midas empezamos a acumular y después de esa acumulación apropiamos y de esa apropiación competimos, ¿no es cierto? Lamentablemente esa mentalidad, que es un paradigma, es una mentalidad, eso no es cualquier cosa, eso es un condicionamiento psicosocial muy peligroso porque es contagioso. Eso quiere decir que el hombre o la mujer que económicamente sea más pudiente va a ejercer
esa violencia implícita o lamentablemente explícita y muy doméstica y muy primitiva como la violencia intrafamiliar, y no solo entre parejas, sino con hijos. Es decir, la violencia que vemos afuera en el mundo, cuidado, la violencia que vemos afuera en el mundo se sustenta a veces en el mundo interno de la familia. Y cuidado, se sustenta en el bullying de las escuelas, en el mobbing de los trabajos. Es decir, a ver, este sistema que yo hablaba, el sistema de la lógica de poder violenta, de dominio, está en todas partes. Está dentro de cada uno, además, porque si tú ves dentro de ti, tienes una parte que quiere dejar de ser lo que es, ¿me explico? Y entonces ejerce una violencia consigo misma. Es decir, estamos en ese creo yo que es el problema. A nivel familiar, a mí me preocupa sobre todo la juventud. Yo siempre me pregunto, si yo fuera joven, ¿cómo me sentiría? Y me sentiría como creo que se siente en la mayoría. Estamos en la era Kardashian, en la era de las redes sociales, hurgando en las redes sociales, desesperados por acumular likes. Es decir, rompiendo todo el concepto de esfuerzo, rompiendo todo el concepto de que estar en la universidad, estudiar, etcétera, te va a dar un futuro, porque ya no existe esa posibilidad. Eso tuvimos nosotros, pero nuestros jóvenes ya no lo tienen. Es decir, ya ni siquiera hay confianza, ya ni siquiera quieres estudiar lo que te gusta, quieres estudiar lo que te da. El mercado te tiene que decir que estudiar. Es decir, esto a mí me preocupa mucho porque es una violencia que se empieza a normalizar. Y cuando se empieza a normalizar algo, el ser humano puede, incluso por permeabilidad neurológica, lamentablemente volverse mecánico en ese pensamiento. Por eso decía que alguna vez hay una pandemia más grave que el COVID. La avaricia y la codicia y la lógica del poder es una de las pandemias más altas y se nos está tomando a nuestros hijos, cuidado, se nos está tomando a nuestros hijos. Y si los hijos ven a sus padres envenenados por el cortisol, porque somos una generación estresada, siempre con miedo de perder el trabajo, siempre con miedo de que nos despachen, vaya, entonces, ¿qué familia se puede generar en un contexto tan nervioso, tan ansioso? ¿Sí? Es decir, cuando queremos que duerma un niño, le procuramos silencio. Un cerebro para dormir necesita tranquilidad, pero un cerebro que está todo el tiempo bajo la prisa, bajo el cortisol del estrés, bajo todo este mundo desordenado que vivimos, vaya, a mí me preocupa muchísimo. Yo creo que la familia es el centro donde se puede mirar esto que estamos viendo en global, en macro. Es exactamente la misma distorsión en macro que existe en micro. Por eso hay que poner atención. Gracias, Eliana. Tenía otra pregunta para Javier. Al hilo de lo que comentabas tú antes de la solidaridad, me parece, ¿no?, y así lo he anotado, parece que para poder lograr una economía solidaria y justa, y tal vez podríamos decir resolutiva, necesitamos que también la dimensión trascendental o también llamada espiritual de la persona esté presente. ¿Qué piensas al respecto? Pues yo no considero y nunca he considerado la economía como una cosa ajena al resto de los elementos que conforman el ser humano, ¿no? Me parece que, por lo menos la visión que yo he tenido siempre de la economía, tiene una componente más holística, ¿no? Y la economía se inserta dentro de toda la realidad de la que el ser humano forma parte. Y, por supuesto, la parte espiritual me parece absolutamente indispensable, ¿no? Que en ese sentido yo sí que creo que esa necesidad que el ser humano tiene de espiritualidad, que parece que los habituales proveedores de espiritualidad se han quedado un poco obsoletos, ¿no? Y que entonces el ser humano no encuentra en esas mismas fuentes que encontraba hace tiempo eso en tu espiritualidad, pues está como desesperado por encontrar otras fuentes a través de espiritualidad. ¿Y acaso lo que decía Ariana antes de ese estrés y demás tenga que ver, ¿no? Esa búsqueda imperiosa de likes en las redes sociales sea, no lo sé, pero acaso eso sea un sustituto, un sucedáneo barato, digamos, ¿no? de
de la espiritualidad que la gente posiblemente pretenda, pero no sepa exactamente en qué términos ha de encontrarla. Las indicaciones que dan las instituciones de Bután, que elaboran los índices de felicidad para Bután, incluyen elementos de espiritualidad en la medida de la felicidad nacional bruta, ¿no? Me parece que es indispensable, me parece que es indispensable. Yo creo que hay una búsqueda de esa espiritualidad por parte de todos, pero que quizá las fuentes para encontrarla hayan mutado, ¿no? Y la capacidad de la provisión de esa espiritualidad, que acaso podría incorporarse en la medida nueva que hubiera sustituir al PIB para medir algo más que la riqueza material que aquel experimento de Kuznets es capaz de medir, pues quizá deberían incluirlo, ¿no? Quizá deberían incluirlo. Sí que tengo la sensación de que esa espiritualidad hace como un poco de punto de conexión, ¿no? Entre el humano y su entorno, y la falta de espiritualidad quizá contribuya en un círculo vicioso hacia lo que decía Eliana antes, hacia esa sensación de que no sabemos qué hacer con nuestra vida, de que estamos preocupados por esto, por aquello, por cuestiones materiales que a lo mejor no tienen una importancia tan grande frente a lo que sí tiene importancia, que sería espiritualidad. Me parece que es un elemento esencial, desde luego. Gracias, Javier. Y una pregunta que también tenía yo aquí anotado para Augusto. ¿Cómo tiene que construirse la globalización para que no sea un Estado totalitario y opresor? Porque lo que hoy en día se vislumbra deja mucho que desear. Yo creo que cómo manejar mejor la globalización es una pregunta muy, muy importante en el siglo XXI, ¿no? Yo creo que en este momento, en el contexto del COVID, y digamos en función de las vulnerabilidades que hemos visto en nuestros sistemas económicos, la medida en la que, digamos, el grado de interdependencia que hemos logrado a nivel global, hay mucha gente que está planteándose también tal vez la necesidad de desglobalizar, de tal vez volver a erigir algunas de las barreras al comercio, al flujo de bienes y servicios, de trabajo y de capital, ¿no?, que se han ido derrumbando durante las últimas décadas. Mi punto de vista es de que más bien lo que tenemos que hacer es gestionar el proceso de globalización, gestionar la creciente integración de las economías y de los países en una forma más adecuada, más inteligente, algo que no hemos hecho hasta el momento. Yo creo que, por ejemplo, lidiar con el problema de la desigualdad económica es tremendamente importante. Parte del desencanto que hay con la globalización es un sentimiento, creo que muy justificado por parte de mucha gente, de que esta globalización no es equitativa en cuanto a sus beneficios, de que digamos, traído beneficios que han sido muy asimétricamente distribuidos y han beneficiado a la gente que ya tenía recursos, aquellos que se encuentran en la parte, digamos, extrema de la distribución de ingresos, ¿no? Entonces, yo creo que los gobiernos tienen que plantearse cómo implementar políticas públicas que sean más equitativas, más solidarias y que vayan de alguna manera enfrentando algunos de los desafíos que vienen de esta creciente desigualdad económica, ¿no? Y ahí me refiero específicamente a la educación, a la capacitación, ¿no? Hay una preocupación enorme de que como consecuencia del progreso tecnológico, de la digamos, inteligencia artificial, de la llegada de los robots a la industria y a los sistemas de producción, ¿no?, de que hay potencialmente un gran nivel de desempleo en el futuro, ¿ya?, de que mucha gente simplemente va a perder sus fuentes de trabajo, como ya ha estado ocurriendo en muchos países. Acá en Estados Unidos, por ejemplo, hay un grupo muy grande de la población
que ha perdido sus fuentes de trabajo porque industrias se han trasladado a otras partes del mundo para beneficiarse de costos de trabajo más bajos, ¿no? Entonces, este es un desafío muy importante. Yo creo que no podemos simplemente desautorizar la preocupación y las quejas que la gente tiene en este terreno y simplemente decir, bueno, ese es el mundo en el que vivimos, aguántate. No, no podemos hacer eso. Eso es políticamente suicida, ¿no? Entonces, ahí hay un tema muy importante respecto de cómo capacitar a nuestra gente joven especialmente, ¿no? Para poder enfrentar, digamos, el cambio tecnológico y cómo fortalecer nuestros sistemas de educación, cosa de que podamos, cuando los jóvenes terminen la universidad, que estén capacitados para, digamos, acceder a una economía que tal vez va a ser muy diferente de la que existía cuando ellos empezaron sus estudios. Déjame que te cuente una pequeña anécdota. Estuve en Brasil hace algunos años para unos eventos organizados por Microsoft, esta empresa, digamos, muy grande. Y el director de Brasil en Microsoft me decía, nosotros anualmente, porque somos Microsoft, porque pagamos muy bien, porque somos una empresa, digamos, que tiene una buena tradición de tener digamos, un ambiente de trabajo muy sano, muy bueno, tenemos la habilidad de contratar a los mejores graduados de las mejores universidades de Brasil para que vengan y trabajen para nosotros. Eso es, digamos, interesante y bueno. Luego me dijo, sin embargo, tenemos que reeducarlos completamente, porque los conocimientos con los cuales ellos salen de las universidades brasileras y se integran a nuestra empresa básicamente no sirven para nada. Entonces tenemos que entrar en un proceso de reeducación que dura 1 o 2 años para que finalmente, porque es gente inteligente, es gente capaz, puedan estar capacitados para, digamos, funcionar efectivamente en nuestra empresa a nivel global, porque es una empresa global. Y eso para mí fue muy interesante, muy interesante. Tenemos un sistema de educación muy, digamos, desligados de las necesidades de la economía global. Y este problema, yo siendo latinoamericano, es particularmente intenso en mi parte del mundo, en Latinoamérica, donde las brechas que existen entre, digamos, la calidad de nuestro sistema educativo en los mejores lugares de América con, digamos, Europa, se ha ido ensanchando durante los últimos 10 años en una forma muy dramática, y eso a mí me preocupa, ¿no? Ese es un aspecto, el empoderamiento de la mujer, acelerar la integración de la mujer a la fuerza de trabajo, hacer que ella participe más activamente en los directorios de las grandes empresas, en los parlamentos, en los ministerios, en la toma de decisiones a nivel político, es absolutamente esencial como parte de gestionar mejor el proceso de globalización. Hay mucho más, es un tema muy amplio, pero digamos, yo creo que esos son algunos elementos que son importantes para hacer que la globalización sea un elemento de prosperidad y progreso humano, no un factor de alienación y de marginación, que es lo que puede ocurrir si es que la gestionamos mal. De acuerdo. Gracias, Augusto. Al menos de mi parte, para terminar, quería lanzar una pregunta última para la mesa. ¿Cómo debemos entender y vivir la interdependencia sin caer en la dependencia? Visto la situación actual que hemos vivido, seguramente en muchos países, para mí el ejemplo es en España mismo, cómo hemos tenido que sufrir y padecer y pagar a precios desorbitados una mascarilla o una bata o un bastoncillo para hacer pruebas de PCR o cualquier otra cuestión que aparece, ¿no? Es decir, más allá de interdependencia, se ha hecho manifiesto que existe una gran dependencia productiva de casi todo el mundo a China, ¿no? Y a mí me surge, ¿no?, la pregunta en qué medida tenemos que construir esas relaciones, ¿no?, la relación de interdependencia y la no dependencia, porque si no, si mañana viene otro problema parecido o más grave, ¿qué va a pasar con nosotros, ¿no?
por favor. Bueno, si quieres, yo opino. Bueno, yo tomaría las palabras de Javier, ¿no? O sea, Javier decía además potentemente, ¿no? Que la solidaridad es el tema, ¿no? Y tú haces una pregunta importante porque la interdependencia y la dependencia nos llevan a términos divisivos siempre, ¿no? Y creo que si el ser humano no tiene la capacidad de entender y de comprender, porque además la naturaleza lo dice, es decir, casi es de sentido común, de entender que hay una unidad con diversidad y que no es una cuestión de dependencia o interdependencia, se trata de una cuestión de que lo que hago yo te afecta a ti y lo que hace China le afecta a Japón y lo que le hace a Australia le afecta, es decir, hemos visto el incendio del Amazonas y todos hemos sentido, es el pulmón del planeta, no es mentira, es verdad, es el pulmón del planeta. Es decir, yo creo que el ser humano tiene que comprender que la diversidad no necesariamente es división, que la diversidad es riqueza en unidad. Mientras no hay ese giro conceptual y paradigmático en su cabeza, difícilmente creo yo que vamos a no depender. Lamentablemente creo que si no hay un giro paradigmático de verdad profundo, no se va a entender lo que es dependencia. Siempre vamos a depender y siempre va a haber alguien que se beneficie de esa dependencia y que genere miedo si no dependes. Así ha funcionado el mundo hasta ahora y ha funcionado porque el paradigma no se ha dado la vuelta. Tal vez es tiempo de hacerlo, ¿no? Creo que es tiempo de hacerlo. Siempre fue tiempo de hacerlo. Ahora creo que es urgente. Sí. Recuerdo de un ejemplo que dio Bertrand Russell, el filósofo y matemático inglés de tanta fama. Él decía de que como consecuencia de la interdependencia nos estamos trasladando rápidamente a un mundo en el que vamos a tener que cambiar nuestra definición de lo que es bienestar y solidaridad. Él decía de que en el pasado generalmente hemos sido solidarios con nuestra tribu. Nuestro concepto de solidaridad ha estado geográficamente limitado a nuestra familia, a personas cercanas a nosotros, tal vez en el mejor de los casos a nuestros ciudadanos, a los connacionales, ¿ya? Pero él decía de que en un contexto de, digamos, progreso tecnológico y científico que ha demostrado realmente el grado de interdependencia que tenemos, ¿ya? Nosotros tenemos que desarrollar un sentido de lealtad que se extiende a toda la humanidad. ¿Ya? Él decía, cuando alguien viene y te pregunta, Farid, ¿cómo estás? Tú no dices, mira, hoy día mi hígado está muy bien y mi corazón también está más o menos en buen estado, ¿no es cierto? No respondes a esta pregunta respecto de tu bienestar, refiriéndote a componentes específicos de tu fisiología. Tu concepto de bienestar es un concepto totalitario, completo, se refiere a la integridad de todo tu cuerpo, ¿no? Entonces Russell decía, todavía vivimos en un mundo en el que la respuesta a la solidaridad y a la independencia es limitada geográficamente por nuestro universo mental, ¿no? Esto me hace recuerdo de esas palabras tan célebres del fundador de la fe Bahá'í: la tierra es un país y la humanidad sus ciudadanos. ¿Ya? Yo creo que esa va a ser, digamos, la marca del siglo XXI. Este es el siglo en el que finalmente, como consecuencia del progreso tecnológico, de la globalización, digamos, el conocimiento que se está haciendo cada vez más universal, ¿no? Vamos a finalmente internalizar de que la tierra es un país y la humanidad sus ciudadanos no es simplemente una aspiración, una aseveración respecto de la hermandad de los hombres y las mujeres. No, es realmente una realidad, es una realidad científica y que tenemos que utilizar ese principio como una piedra fundamental para mejorar y construir nuestros sistemas. Gracias, Augusto. Javier, ¿querías comentar algo? Bueno, hace años, cuando di mi primera vuelta al mundo, calculé las coordenadas de mi casa aquí en Madrid
con un mapa militar porque no existía todavía Internet. Y cuando llegué a Nueva Zelanda, al sitio donde estaba mi antípoda, pues fue una sensación agridulce, ¿no? Porque yo, un muchacho de barrio obrero de Madrid, que había estado trabajando, pues de lo que trabajan los chicos que están estudiando, ¿no? Recepcionista en un hotel o limpiando peces en un restaurante, ¿no? Para ponerlos para cocinar. Pues había ahorrado una pequeña cantidad de dinero que me permitió llegar al otro extremo del mundo, como fue esta localidad de Vever. Y ahí conocí a mis conciudadanos antipódicos, digamos, ¿no? Que, bueno, me quedé con ellos unos días. Fue una experiencia interesante. Cuando salí de allí me di cuenta que cada sitio al que fuera ya a partir de ese momento iba a estar más cerca de mi casa. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente el mundo se ha quedado muy pequeño, ¿no? El mundo es muy pequeño y es que es realmente muy pequeño, ¿no? Tu hijo mismo estuvo hace poco viajando y lo rescatasteis en algún lugar perdido del Pacífico con lo del COVID y lo sacasteis como fuera, pudo haciendo un viaje de no sé dónde, no sé cómo, pudo regresar, ¿no? Hoy el mundo es muy pequeño, ¿no? Es muy pequeño y en ese contexto de mundo pequeño las palabras, yo creo que las palabras que acaba de pronunciar hace un momento Augusto y que se basan en esos comentarios de Bertrand Russell, pues me parecen obvias, ¿no? Es decir, que se tiene que plantear toda la Tierra, nuestra pequeña y frágil Tierra, como un país y todos como sus ciudadanos. Lo que pasa que yo creo que la realidad dista de eso, ¿no? Yo creo que la parte de la sociedad mundial que está en condiciones de tener esa comprensión a día de hoy del mundo como una unidad son las personas que han estado conociendo diferentes lugares, que se han movido por el mundo, que consideran su casa Madrid viniendo de Irán, o que consideran su casa Washington viniendo de Bolivia, o que consideran su casa Zúrich viniendo de Ecuador, ¿no? O que consideran su casa cualquier lugar del mundo. Es igual, es decir, que las personas que tienen esa experiencia efectivamente pueden considerarlo. Con mis alumnos estuvimos dando clases en distancia, porque con el COVID se suspendieron las clases, evidentemente, y entonces de un grupo de 132, me parece recordar, había prácticamente un 40% que habían tenido experiencia muy directa y muy clara en más de un país, ¿no? En más de un país o que venían de familias tal que el padre era de Nigeria y la madre española o que la madre era rusa y el padre era ecuatoriano. Había como personas que participan de eso porque participan plenamente de las diferentes culturas de las que procede sus respectivas familias y luego además viajan también, ¿no? Viajan también y conocen esas realidades y se insertan plenamente en esas realidades. Lo que pasa es que yo creo que eso afecta todavía a una parte pequeña de la sociedad mundial. ¿Cuánto? ¿El 5%? ¿El 10%? ¿El 15%? Mucho más entre los más jóvenes ahora, que parece que evidentemente, en las palabras de Augusto, es decir, que va a llegar, el siglo XXI va a producirnos esto, pero yo creo que todavía va a pasar tiempo hasta que esto ocurra. Y mientras no ocurra, va a ser difícil plantearse lazos de solidaridad efectiva entre integrantes del mundo, pero que no forman parte de tus otros más próximos, ¿no? Dentro de España, sí, hay un presupuesto público de una gran envergadura que abarca pues en torno al 40 y tantos % de todo el PIB, que puede parte de él ser objeto de elementos de redistribución, como lo que está planteando recientemente en el Congreso, de unos ingresos mínimos vitales y demás, ¿no? Eso se hace a nivel interno de España. Todavía es una quimera plantearlo a nivel interno de Europa, todavía a día de hoy, me refiero a la Unión Europea, que es un proceso de integración de los más avanzados que hay en el mundo, sin ser constituido todavía un país, y aunque esté teniendo algunas problemáticas que no son objeto de este debate, pero creo que a nivel mundial todavía falta mucho para eso, ¿no? Posiblemente sea el camino, pero a nivel mundial los lazos de solidaridad no coercitiva que pueden establecerse, yo creo que todavía les queda. Tienen un amplio margen de recorrido, pero yo creo que todavía les queda. Pues gracias, amigos. Yo no sé si es por dificultad del que estamos teniendo con YouTube. No estoy viendo reflejado
alguna pregunta, a ver qué reflexiones son esenciales y lúcidas. Bueno, pues no veo ahora mismo ninguna pregunta por este canal y como además hemos excedido a nuestro tiempo previsto por problemas del directo, lo dejamos por aquí. Si no tienen algo más que comunicar, les agradezco muchísimo de nuevo su invitación, su participación, el que me hayan acompañado en esa experiencia para mí muy interesante de poder compartir con los demás y ese aprendizaje, porque personalmente ha sido un gran aprendizaje para mí, ¿no? Quería, antes de terminar, compartir con todos la próxima mesa, que será para el sábado 27 de junio, a la misma hora, a las 6:30. En esta ocasión sí que no tendremos problema de conexión, porque ya hemos aprendido la lección. Aprovecharemos otras alternativas para los asistentes, para los participantes, seguramente a través de Zoom seminario, para que sea mucho más fiable el visionado, y luego le colgaremos el vídeo en YouTube, ¿no? Y otros medios. Quería compartir, permítanme que comparta esta pantalla, que es el cartel del próximo evento, que lo estarán viendo en pantalla. Tendremos con nosotros a María Cornejo, que es investigadora en CIEMAT. Tendremos a Maricruz, que es profesora de Economía y Empresariales en la enseñanza secundaria. Tendremos a Sergio García, que es sociólogo, investigador, y el tema de nuestra próxima mesa es la economía sostenible. Y tendremos que debatir o averiguar cómo la economía puede ser sostenible, ¿no? Porque parece en algunas ocasiones cierta dicotomía, ¿no? La sostenibilidad y la economía, al menos tal cual lo conocemos hoy en día. Agradezco de nuevo, permítanme que saque esa de compartir, eso es. Su participación y espero volver a veros, porque desde luego hay muchas cuestiones que se han quedado pendientes de aclarar, de comentar, porque desde luego por el tan poco tiempo que habéis tenido de exposición pues no hace justicia, ¿no? de vuestro conocimiento y de vuestra vivencia, ¿no? Para poder transmitirlo pues, a todos nuestros seguidores. Gracias por todo y hasta la próxima conexión. Muchas gracias, Farid. Gracias y detengo Gracias. la transmisión. Adiós, Farid.